Bien, ya estamos de regreso y vamos de inmediato a conversar entonces con el ingeniero columnista, escritor, además integró el Consejo de Alta Dirección Pública, Mario Weisblut. Mario, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Aparte, Mario, dimensionemos lo que ha pasado con estas un poco más de 25.000 licencias truchas de funcionarios públicos. Son más licencias truchas, pero entiendo que son 25.000 y un poco más de funcionarios que ocuparon estas licencias para viajar fuera del país. ¿Cómo te explicas esto entre los años 2023 y 2024? y eso que no estamos contando los que viajaron dentro del país, Ajá, los, mira, los que se fueron a, no sé, por San Pedro de Atacama. ¿Mm? también, ¿Ya? exacto. Mira, yo escribí en 2018 un libro que se llama Tejado de Vidrio. ¿Ya? Tejado de vidrio es el tejado de vidrio que tenemos todos los chilenos, ¿m? Porque realmente lo que hice en ese ensayo fue un catálogo de las deshonestidades chilenas. ¿M? El primer ¿Ya? capítulo se llama Chilean House of Cards. ¿M? Y lo que quiero dejar claro es que esta deshonestidad es generalizada más de lo que queremos creer, ¿no? Nos creemos los ingleses de América Latina y somos, no te voy a decir peores, pero que somos igual que toda América Latina, y va desde el gran gerente hasta el profesional intermedio, hasta el jardinero de tu casa, que te ofrece eh, por unas pocas lucas trucarte la cuenta del medidor eléctrico. ¿Mm? Entonces, eh, esto es parte de lo mismo. Esto es parte de lo mismo, o sea, es parte de una actitud generalizada de deshonestidad. Somos más deshonestos de lo que creemos. Otro ejemplo típico de Chile es cuando vas a un restaurante y el mozo te pide boleta o factura, señor. ¿Mm? Claro, ¿quiere evadir impuestos, señor? Este domingo que usted almorzó opíparamente con su familia aquí en el restaurante, ¿no? Y le paso factura, ¿no? Para que descuente los gastos en la empresa. O sea, es muy generalizado, muy generalizado. ¿Mm? Eh, eh, entonces, no me resulta extraño. Ya. ¿Qué te resulta extraño que no se haya logrado percatar antes? Hay un informe, por supuesto, de la Contraloría que lo logra percibir, pero esto ocurre entre 2023 y 2024 y uno se preguntaría cuántos otros casos anteriores a esos años, ¿no? Y probablemente hay más gente que viaja dentro de Chile que fuera de Chile, pues. O sea, estas pueden ser no 25.000, sino que 50.000, 75.000. O sea, a ver, eh, en alguna vez, y no te puedo garantizar este dato, Ujú. pero entiendo que el 20% del gasto de FONASA es en licencias y que la mitad de ese gasto son licencias truchas. La mitad. O sea que de los que piden licencia, la mitad, mira, la mitad serían licencias. No. Uno, hay dos términos que son muy chilensis. El primero es como ya te dije, de boleta o factura. Claro. Y el segundo es, oye, me chollé con el jefe, voy a tirar licencia. Voy a tirar licencia. ¿Ya? Estoy un poco cansado últimamente, así que voy a tirar licencia. El voy a tirar licencia voy a hacer fraude con la licencia, ¿no? Voy a irme a la casa y que pague Moya. ¿M? Y eso quiere decir, por supuesto, que junto con todas estas personas que hacen esta deshonestidad, están los médicos dispuestos a dar. Claro. Ahora Entonces, bien, exacto. Mario, déjame contarle a nuestros auditores y a las personas que nos ven hasta ahora que son organismos bien variados del mundo público. La Junji, Fundación Integra, municipalidades como la de Arica, por ejemplo, la de Puerto Montt, corporaciones municipales, Subsecretaría de Salud Pública. Tenemos, por ejemplo, al IPS, al Instituto de Previsión Social, la Universidad de Chile, Municipalidad de Temuco, en fin. O sea,
uno diría que era como que ya era una práctica generalizada, como tú sostienes, porque era llegar y Generalizada. abrazarse. Y en las empresas privadas se da exactamente igual. O sea, aquí la Contraloría pudo verificarlo en el caso de empleados públicos, porque ese es su rol. Pero te garantizo que en las empresas privadas es exactamente lo mismo. O sea, no es privativo del sector público. Esto es generalizado. Mira. Ya, o sea, esto va más allá del Estado, dices tú. Esto es una práctica que tiene que ver con una cierta idiosincrasia. O sea, es una cultura de deshonestidad que no voy a decir que es de todos los chilenos, pero que es de un porcentaje muy importante. Ahora, miremos las cifras con un cierto grano de sal también. Mira, mira, eh, eh, estamos hablando, ponte tú que si son 25.000 las licencias truchas del Estado, y si computamos los viajes dentro de Chile deben ser 50.000. Y ponte tú que en el sector privado, que es más grande que el Estado, no hay más trabajadores en el sector privado que en el Estado, entonces estamos hablando de 100.000, 200.000 licencias truchas al año. Pero, pero pueden ser un porcentaje no tan alto del total de licencias, ¿me explico? Ahora, según el dato por ahí, lo dio creo que el doctor Mañalich, creo que la mitad son truchas, la mitad, ¿no? Y es una sangría de recursos para FONASA brutal y para las ISAPRES también. Claro, tú decías también, Mario, bueno, digamos, realzas el trabajo y la labor de la Contralora Dorothy Pérez, ¿no es cierto?, que permite que esto se conozca, pero decías que no podías decir lo mismo de su predecesor, Jorge Bermúdez. ¿Por qué? Mira, no quiero entrar a los enojosos casos de la Contralora anterior, pero sí te puedo decir una cosa, Mm. las auditorías y los estudios que hacía el anterior Contralor eran bastante más light. Y nunca, en cambio, la actual Contralora, bien innovadora, porque lo que hizo es bien innovador. Se le ocurrió cruzar los datos con la PDI, ¿no? Pero la Contralora actual nos sorprende una vez a la semana con alguna auditoría notable en que está pillando cosas en distintos entes públicos. Yo creo que ha sido un salto cuántico. Eso ha llevado también, y sobre todo que estamos en año electoral, a un sector, particularmente la ultraderecha, a decir, ven, si por eso hay que cortar la grasa del Estado, por eso hay que aplicar la motosierra. ¿Podría Es falso, llevarnos, falso. dame tu opinión, ¿por qué? No sean cínicos, señores, y en el sector privado también están las licencias truchas y en las empresas también. O sea, por favor, no se aprovechen del pánico. O sea, eso es una estupidez. No sé quién lo dijo, pero quien sea que lo dijo es una estupidez. Que está ocurriendo exactamente igual en las empresas privadas. ¿Y cómo, por qué esto no se logra fiscalizar de manera más eficiente? Mira, porque es robo hormiga. O sea, es diseminado. Entonces, es lo mismo que tratar de fiscalizar el boleto factura en los restaurantes. Son decenas de miles de restaurantes, son decenas de miles de personas que pasan la factura. No es que está concentrado en un lugar que tú fiscalices, te fijas, sino que en cientos o miles de restaurantes, ¿no? Y lo mismo en cientos o miles de licencias en distintas empresas, te la tiran en la pyme igual que en la empresa grande, o sea, es muy difícil fiscalizarlo, ¿ah? Yo creo que no va por ahí, ¿Y por dónde va, dices tú? yo creo que va por cambiar la política. ¿En qué sentido? La política pública hay que cambiarla. eh, Primero que nada, en que hay que pedir un copago en la licencia, porque ahora es 100%, pues, paga muella.
Ah, mire, señor, usted va a tener que copagar el 20 o 25% de su licencia, que es como ocurre en otros países, Mirna. ¿Ah? Yo creo ¿Ya? que Chile es el único país que tiene la idiotez de que se paga el 100% de la licencia. O sea, el día trabajado y el día no trabajado se paga igual, idéntico. Mire, señor, los días con licencia usted va a recibir un 20% menos de su sueldo. Ahí te aseguro que bajan las licencias truchas al día siguiente. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen efectivamente, ¿no es cierto?, una condición que los obliga, ya sea por enfermedad o lo que, por una razón muy justificada? Pero es ¿Por que, qué tendrían que pagar justo por pecadores? pero es que, es que, ¿por qué tendrían que recibir un regalo que no se recibe en todos los otros países del mundo? Pero no es un regalo si tú estás enfermo, pues es una manera también de proteger la salud de una persona que entrega su vida al trabajo, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero no, ¿por qué? Te lo pregunto a la inversa, ¿por qué en todos los países hay un copago del 20%? O sea, ¿tú estás seguro que en todos los países hay un copago? En la mayoría de los países. Claro, o sea, yo entiendo que en un país como Suiza, ponte tú, haya copago, porque los sueldos son altísimos, pero acá no es el caso. Imagínate que si más encima no te pagan la licencia completa, la condición que puedes quedar es... Te estoy hablando siempre pensando en alguien que legítimamente pide una licencia médica porque está enfermo. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Mm. Eh, no veo otra salida a mí. Tú Si dices que es quieres, la única salida. si quieres ponerle coto a esto, hagamos lo mismo que el resto de los países del mundo, por lo menos del mundo moderno, avanzado, que es que uno tenga que dar un copago por su licencia. Y a lo mejor, tú podrás pedir una exención de ese copago en circunstancias muy precisas en que un médico te certifique y se haga responsable por ese 20% del copago. Mire, yo médico garantizo en un nivel superior de licencia que este señor que va a tener que tener licencia por 3 meses porque está quebrado en cama, tiene derecho al 100%. O sea, tú podrías perfectamente poner una licencia plus, ¿me explico? Ujú. Ya. Bien, es En un que un tema... médico, en que un médico se haga responsable personalmente Ujú. de garantizar que esta es una licencia que es válido que sea por el 100%. Mario, déjame pasar a otro tema porque tú firmaste una carta junto o una columna junto con otros intelectuales que hablas de la figura de un ombudsman o un defensor de las inversiones a propósito del tema de la permisología. Y lo quiero traer a colación porque hoy día parte el Chile Day en Nueva York, que es justamente una instancia para atraer inversiones. Entonces aquí hay un punto que yo quiero preguntarte. ¿Qué significa esto de un ombudsman que para poder destrabar los proyectos que están detenidos? Ya, mira, primero, si vamos a hablar de permisología, esta permisología, yo es muy difícil estimarlo, pero yo Ujú. no dudaría si ¿Ya? alguien me dijera que estamos perdiendo 2-3% del Producto Bruto. O sea que el crecimiento de Chile, en vez de ser 2%, podría ser 2,5, 3 o 4%. Solo por el horroroso retraso en los permisos y por la cantidad de empresas que se están cansando y se están yendo fuera de Chile. ¿No? ¿Mm? El último caso más flagrante es el de las tierras raras. Y lo tomo como un ejemplo emblemático simplemente de centenares de casos que se están dando a diario en que se le ponen traba tras traba tras traba a los permisos. En este caso, estoy hablando de las tierras raras, ¿Ya? que es un proyecto completamente estratégico. China hoy día controla el 90% del mercado mundial de tierras raras, ¿m? Que son compuestos químicos muy especiales que se usan en baterías, en semiconductores, son compuestos muy clave, ¿no? En la industria y la tecnología.
Entonces, el proyecto es rentable, pero es estratégico, además, el que Chile, por ejemplo, pudiera tener control de parte del mercado de las tierras raras, ¿no? Tendría un poder de negociación Chile enorme, ¿no? ¿Por qué lo han parado? Ya la empresa, que creo que es canadiense, no estoy seguro, metió su permiso a la superintendencia, perdón, al Servicio de Evaluación Ambiental, eh, y le hicieron centenares de observaciones. Ella responde con una segunda vuelta, y una de las observaciones es que hay 20 plantas de naranjillos, Mirna, en el terreno. Naranjillos, 20 plantas. La empresa ofrece relocalizarlo. ¿Qué te cuesta relocalizar 20 Claro. plantas de naranjillo? ¿No? No, es que ahora, segunda vuelta de observaciones, me tiene que explicar el tamaño de cada planta, el tamaño de cada planta misma, ¿no? Y dónde la va, en la pendiente de qué terreno se va a localizar y con qué altura sobre el nivel del mar la va a relocalizar. Lo que hay ahí es lo que en la carta llamamos contumacia. Es funcionarios que realmente son unos ayatolas del tema ambiental, que se tienen tomadas las instituciones públicas. O sea, se tienen tomado el Servicio de Evaluación del Ambiente y se tienen tomado el Consejo de Monumentos Nacionales. Y hay un par de centenares de funcionarios que tienen estrangulado el proceso nacional de inversiones. Y también se da en hospitales públicos, ¿ah? O sea, nuevamente, o sea, no es solo la inversión privada. Ujú. Hay un caso patético de un hospital, no me acuerdo dónde, en que está detenida la construcción porque hay unos sapos en el terreno. No, no, me llego a reír solo, porque habían unos sapitos en el terreno donde van a construir el hospital y que donde se van a relocalizar los sapitos, ¿no? Entonces, aquí hay una cultura que se ha generado dentro en particular, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Servicio de Evaluación del Ambiente, eh, y en las regiones también, ¿ah? En los gobiernos regionales, que definitivamente, peguemos una apretadita a estos inversionistas, y estos inversionistas hay que pegarles una, no sé, ganan mucho, apretémoslo. Y en ese sentido, yo creo que antes de llegar, porque una manera de defenderse que tienen las empresas y los hospitales públicos es recurrir a tribunales. Pero recurrir a un tribunal te puede atrasar 2 o 3 años más el proceso. Entonces, tendría que haber una instancia intermedia que yo la fui a proponer al Senado misma. Ya, Me invitaron al Senado hace unos 2 o 3 meses, lo propuse, pero nadie me escuchó. ya. Ah, que sea como un ente público pequeño de gente con un consejo plural en que estén representados los inversionistas, pero también los ambientalistas, que vea el caso, ¿no es cierto? Y vea si no se están cometiendo arbitrariedades. Hoy día se están cometiendo muchas arbitrariedades en el proceso nacional de inversión. A eso nos Ya, referimos. perfecto. Y este podría ser un consejo o podría ser un ombudsman representado, digamos, en este consejo, que es lo que ustedes plantean en definitiva, No ¿no? representado en el consejo, sino que la figura del O sea, la ombudsman figura, por supuesto. tenga un consejito de 3, 4, 5 personas, Entiendo. de manera que no esté en una persona, Correcto. que ahí Ya. corremos el riesgo Ento- inverso, Por, ¿no? por supuesto, no, de todas maneras. Mario, por último, déjame preguntarte por lo que está pasando en materia política. A ver, ¿cómo ves lo que está ocurriendo? Me interesa mucho el tema de las derechas porque Kaiser se contrajo, ¿no es cierto? Hay un último panel UDD que muestra un virtual empate entre Matei y Kast en primera vuelta. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en ese sector? Primero, estoy viendo que las encuestas mismas, no tenemos que, yo creo que está pasando,
O sea, sale una encuesta y la prensa que Exacto. Matei subió, que Matei bajó, que Kaiser subió, que Kaiser bajó. Y no son encuestas tan precisas, Mirna. Yo creo que no, a mí no se me mueve, no, el pulso no se me altera ni un ápice cuando aparece una encuesta que sube o que baja Matei o Kast no les estoy creyendo mucho. ¿Por qué? Porque en general son encuestas que no coinciden entre ellas, en primer lugar, no coinciden entre ellas. Entonces, si no coinciden entre ellas, es que alguna está metodológicamente mal, ¿no? Ya, pero de todas maneras, independiente que estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta en el sentido de que, como dice el lugar común, la verdadera encuesta del día de la elección, pero te pregunto de todas formas, ¿tú ves que hay un avance de la ultraderecha? ¿Ves posible? Te lo De todas pregunto, maneras, no, de todas claro. maneras lo hay. O ¿Y sea, eso cómo se o sea, explica? no soy la persona más indicada para hablar de política. Nina. Si ¿No? quieres, sí, sí, tal vez soy más indicado para hablar de políticas públicas, como lo que estaban hablando Totalmente, sin recién. duda, pero tendrás ahí una Ah, opinión, ¿no? hay otras personas que saben 100 veces más que yo. Mi tufo, porque no sería más que un tufo, es que el tema de la delincuencia se tomó el país y que la gente quiere mano dura y que va a votar por el que ofrezca mano dura. ¿Mm? Ujú. O sea, mientras más parecido a Bukele sea el candidato, mejor le va. ¿Mm? Bueno, y yo puedo entender la gente que está sufriendo esto a diario, y sobre todo en los lugares más pobres, en las comunas de menos ingresos, hay una suerte de bukelización del país, pues. Yo sospecho que esa es la razón. No es porque la gente quiera menos Estado, porque la gente quiera más capitalismo, ¿me explico? No, no es porque la gente quiera, a ver, voy a ponerlo así. Milei es el ultraderechista más ultraderechista posible en materia de políticas públicas, de liberalización, ¿no? Bukele es el más virulento en materia de represión de la delincuencia. Yo creo que la gente no quiere a un Milei, quiere a un Bukele, ¿me explico? No es que la gente esté pidiendo más capitalismo, quiere más mano dura. Ahora, vuelvo a insistir, yo estoy aquí criticando la precisión de las encuestas. ¿Quién soy yo para hacer una afirmación como esta? No soy el experto en ese tipo de cosas. Pero me parece una mirada que me parece bastante atendible, Mario Weissblut. Mario, se nos acabó el tiempo, pero quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Integraste además el Consejo de Alta Dirección Pública, por eso también nos interesaba mucho tu opinión respecto de las licencias trucha, que es un tema que va a seguir dando que hablar. Que tengas un muy buen día. Igualmente, gracias. Gracias a ti. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro se vuelva parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, pero antes los dejo con Fran Castillo sin tapujos. En esta oportunidad estará Laura Albornoz junto a Clarisa Hardy y, por supuesto, Francisca Castillo. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.